Los que ya estuvieron ayer y a los que vienen hoy por primera vez, la especial bienvenida. Y entonces decirles además que estamos muy agradecidos otra vez con los compañeros de Adán, que igual que el año pasado están grabando en video todo el evento, con lo cual quien no estuvo lo va a poder ver y oír entero después. Están este año no transmitiendo en directo, sí en diferido, pero quedará la grabación después disponible de todo. Y este año además también tenemos a los compañeros de archivos periodísticos de Radio Nacional de Uruguay, que están grabando en audio todo el evento y van a emitir partes de este evento después en su programa los fines de semana. Así que por Radio Nacional de Uruguay y con los compañeros de Adán tenemos esa doble posibilidad en la web del observatorio. Después ya pondremos los datos para quien quiera volver a oír, volver a ver o ver y oír por primera vez. Adelante, entonces con el micrófono bien pegado nos piden, porque si no, no se oye bien del fondo. Cuando se aleja no funciona. Bueno, gracias Gabriel. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a la jornada de hoy. Vamos a presentar a los integrantes de esta mesa. Nos van a acompañar hoy en la mañana Daniel Hurtado, que es director del Instituto de Comunicación de la Facultad de Información y Comunicación, licenciado en Comunicación y una maestría en Comunicación Organizacional. También nos va a acompañar Teresita Vargas. Ella es docente de la Universidad Nacional de La Plata, de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales de Buenos Aires. Es investigadora y trabaja en distintos organismos del Estado. Y nos acompaña también Caterina Strazzarino, que es licenciada en Comunicación, tiene una maestría también en Organizacionales y es la directora de Comunicación Institucional del Instituto de Niño y Adolescente del Uruguay. Comenzamos la ponencia con Daniel. Hola, buen día. Sí, en realidad, aprovechando la oportunidad del seminario, era bueno contarles un poco en lo que estamos dentro del equipo de comunicación organizacional y el equipo de comunitaria, digamos, docentes del Departamento de Especializaciones Profesionales. Justamente la presentación es la profesionalización de la comunicación estatal. Y lo que estamos es encaminando un proyecto que tiene que ver justamente con eso, con conocer acerca de los profesionales de la comunicación en el Estado. Entonces, contarles muy de forma breve cómo surge eso. Este es el punto de partida, un intercambio originalmente entre Gabriel y Washington Uranga, Gabriel Kaplun, pero luego después entre los docentes del departamento, en alguna reunión que tuvimos, y la preocupación de ambos lados por entender más acerca de la comunicación de gobierno y particularmente de los profesionales de la comunicación en las entidades, ¿sí?, gubernamentales. Bueno, por ahí arrancó y entonces esa es, digamos, la línea de trabajo. Tenemos la línea de trabajo que es comunicación de gobierno y políticas públicas. En particular, en este caso, vamos a trabajar sobre lo que es la comunicación de, dale nomás, de los profesionales de la comunicación. Y un problema que identificamos es este desconocimiento que existe sobre los profesionales de la comunicación. Es decir, si bien nosotros, nuestras entradas y salidas en las actividades públicas, sabemos de colegas dónde están y demás, entendemos que falta más información, datos duros de la realidad, que en realidad tengamos a ciencia cierta cuántos somos, qué estamos haciendo y demás. Entonces, ese es un primer problema que nosotros visualizamos. Como antecedentes de esto, no sé si ustedes están enterados de un trabajo periodístico que hubo el año anterior, sobre los comunicadores del Estado, donde arrojaba algunos datos sobre dónde estaban, quiénes eran, etcétera. Una serie de datos que, si bien pueden ser discutibles, es un primer avance, una aproximación, un trabajo periodístico
seguramente con muchas limitaciones de tiempo. Entonces, nuestra idea es, bueno, ese es otro disparador también para poder hacer un trabajo mucho más exhaustivo y ver si efectivamente es esa cantidad de profesionales, en qué lugares están y demás. Entonces, en función de eso, de ese problema, definimos algunas preguntas y algunas categorías de análisis que nos gustaría saber, o sea, que nos interesa saber, ¿sí? Por un lado, voy a girar la cabeza, lo que tiene que ver con la formación, ¿verdad? Y cuando hablamos de la formación formal y no formal, es decir, si tienen estudios universitarios, si tienen grado, posgrado, ¿sí? Qué tipo de especializaciones. De hecho, qué perfiles son, ¿no? Dentro de lo que son comunicadores, ¿no? Si vienen más del área del periodismo, si vienen del área de la publicidad, etcétera, o si directamente no son comunicadores, o sea, formados en comunicación, ¿no? O sea, son profesionales que tienen otros títulos y que se desempeñan en las actividades de comunicación. Y por otro lado, los aspectos no formales. ¿Por qué? Porque también hay mucha gente que se ha hecho el oficio, de alguna forma, en el trabajo, en el terreno. ¿Sí? Ayer contaban la anécdota Washington de alguien con quien aprendieron mucho a escribir, decía en páginas 12, ¿no? Y bueno, aquí hay mucha gente que se ha formado en talleres, en salas de redacción con profesionales, que por ahí no es la formación tradicional, digamos, o como se denomina, formal, pero que también hay un proceso de aprendizaje en las organizaciones, un proceso de aprendizaje organizacional de los individuos. No pasa. Bien, lo otro que tiene que ver con el empleo y saber ahí en detalle cuál es la experiencia de esas personas, ¿sí? Cuál es el recorrido, el derrotero que han tenido, la cantidad de empleos que tienen, porque es otro dato de la realidad, que muchos profesionales están trabajando en varios lugares, en medios, en organizaciones, o en cargos públicos y privados al mismo tiempo. El tema de los sectores, esto de lo público y lo privado, qué tipo de relación contractual tienen con la organización, ¿sí? Si es un contrato a término, si es un contrato de derecho público, si son funcionarios presupuestados, en fin, las diferentes modalidades de contrataciones. Y lo otro que tiene que ver con la calidad del contrato, es decir, el TDR, ¿no? Los términos de referencia, es decir, si cuáles fueron sus términos de referencia para cuando asumieron el cargo, y si la actividad y la práctica que ellos hoy desarrollan está relacionada con ese TDR, ¿no? Si ese TDR se mantiene o están haciendo otras funciones que no estaban en el TDR, ¿sí? Y bueno, que también sabemos que eso ocurre. Lo otro que tiene que ver, la otra categoría es la organización, ¿no? Es la ubicación en la estructura. Esto hablamos de la unidad, ¿sí? Llámese unidad, sección, como fuere que se llame, en el organigrama y la denominación que tiene, ¿no? Porque no es menor la denominación que tiene esa sección, esa unidad, esa división, ese departamento. Y el tipo de dependencia que tiene con el resto de la organización, ¿no? ¿En qué lugar del organigrama está? Trabaja directamente con la dirección, con los mandos políticos, los tomadores de decisión, está a un nivel medio, y qué funciones tiene, cuáles son los roles. Y después lo que tiene que ver con las funciones tácitas o explícitas, ¿no? Es decir, si existen documentos que de alguna forma permitan ver la descripción de esa área, cuáles son los cometidos y demás funciones que cumple, ¿no? O sea, no solamente lo que se hace, sino que eso evidentemente esté documentado, por eso lo de tácito y explícito. Luego lo que tiene que ver con las funciones y roles del comunicador, y ahí caemos muchas veces en lo que son las clásicas descripciones de tareas, ¿verdad? Un concepto clásico de la administración, ¿no? O sea, qué tareas cumple, ¿sí? En su labor, qué responsabilidades tiene, el grado de autonomía que tiene en su labor y los espacios de participación, es decir, qué tanto participa de las tomas de decisiones, qué tanto incide su punto de vista respecto
a lo que la organización define como líneas de trabajo, líneas de acción, y no solamente en materia de comunicación, ¿verdad? Sino en materia de políticas públicas, por ejemplo, ¿no? En sentido más amplio. Y por último, las políticas públicas, ¿no? Si existe políticas públicas de comunicación, si existe alguna política pública en la organización y qué grado de conocimiento tiene, tanto él como el resto de la organización respecto a esa política. Y el grado de inclusión de la dimensión comunicacional en las líneas programáticas y los procesos de definición en las organizaciones, ¿sí? Es decir, hasta no solamente políticas públicas de comunicación, sino de qué manera esa dimensión comunicacional atraviesa o está inmersa dentro de otras acciones programáticas del organismo. Bien, entonces manejamos algunas hipótesis como para orientarnos y poder constatar cosas. Una es que el enfoque de la comunicación como instrumento táctico prima sobre el estratégico, y eso es una hipótesis claramente, es decir, si en realidad no hay un abordaje de la comunicación más desde lo instrumental también, y no tanto desde lo estratégico, la concepción de la comunicación, no de los comunicadores, que la segunda hipótesis está relacionada sí con los comunicadores, ¿no? Un rol más de corte instrumental del comunicador y no tanto estratégico, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante? Por el tipo de participación también que puede tener la persona en esto de las tomas de decisiones, las definiciones de líneas estratégicas. Entonces, dependiendo también de esa visión, es el rol y las posibilidades que va a tener de incidir. Y por último, una tercera, que tiene que ver con algo que quienes por ahí, sin caer en lo anecdótico obviamente, porque justamente lo que queremos hacer con este trabajo es lo más objetivo posible, es que prima el criterio personal del político por sobre el criterio profesional para la toma de decisiones, ¿sí? Entonces, bueno, queremos contratarlo, básicamente. Más allá que podemos decir, sí, estamos de acuerdo, o no, o hasta qué punto, en algunos lugares sí, en otros no, bueno. Pero vayamos al campo, a la realidad, y podamos conocerla, y tener datos duros para poder afirmarlo. Y la metodología, bueno, lo que estamos haciendo, tenemos dos partes. Una primera parte que tiene que ver con un conocimiento de la organización en lo que es relevamiento web, no para hacer un análisis heurístico del sitio web, porque no es nuestra labor, pero sí para poder aproximarnos a esa organización, ubicar dónde están las unidades de comunicación, si existen, qué personas la integran, para no ir tan a ciegas al momento de contactarnos, que estamos justamente en este mismo instante estamos ya planificando el segundo paso, que es la intervención directamente con los involucrados. Y la segunda técnica está vinculada con esto de entrevistas a encargados de recursos humanos y responsables de comunicación en primera instancia. Bien. ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Cómo estamos trabajando en realidad? Y bueno, es muy grande, ¿no? El campo para nosotros. Somos un país chico. La otra vez conversamos con cómo es Argentina y evidentemente es una escala muchísimo superior, muy superior. Pero también nosotros nos cuesta. Entonces vamos a ir por etapas y primero lo que decidimos es, lo que estamos yendo es por los incisos. El inciso es, son 13, ¿no? Presidencia y todos los ministerios. Luego pasaremos a otro nivel, que son las unidades ejecutoras, las direcciones, los programas y proyectos. Luego, claro, si hablamos de comunicación del Estado, podemos hablar de las empresas públicas, podemos hablar de los entes autónomos, podemos hablar de las intendencias. Y sí, bueno, vamos a ver cómo vamos trabajando y avanzando. Y además vamos piloteando estos primeros avances que venimos realizando. En lo que tiene que ver con los sitios web, básicamente lo que hicimos, les decía, no fue un análisis heurístico, sino justamente conocerlos y saber dónde está la comunicación dentro de esos sitios. Y algunos puntos que aparecen por ahí es visualizamos los organigramas y la comunicación, digamos que
en 8 de 13 organismos eso aparece. El organigrama aparece en todos, pero comunicación no aparece en todos, ¿sí? Por un lado. Por otro lado, la gran mayoría cuenta con sala de prensa, digamos, eso está en casi todos los incisos, hay una sala de prensa. Pero también lo que encontramos es sensiblemente superior los espacios de difusión a los espacios de interacción con la ciudadanía, por ejemplo, ¿sí? O sea, hay más de información, un enfoque más difusionista, podríamos decirlo de alguna forma, y no tanto de comunicación, un concepto más amplio, ¿no? De interacción, de intercambio con. Están avanzando, sabemos que hay avances en ese sentido, pero bueno, esta es la fotografía de hace muy poco tiempo, días, quizás, semanas, pero no mucho más. Entonces, un poco con el equipo de trabajo, que es gente que se va incorporando. Hay docentes del Departamento de Especializaciones Profesionales, pero también colaboradores honorarios que están participando. Ustedes no sé si saben todos que la figura del colaborador es aquel egresado generalmente o estudiante muy avanzado que quiere participar en labores de corte de tipo docente, aproximarse a la docencia, y entonces articulamos trabajo de enseñanza, de extensión y de investigación con ellos, y son un motor muy importante para poder colaborar con este volumen de trabajo que es bien importante, por cierto. Y bueno, y por ahí básicamente estaría el estado de situación de este proyecto. Bien, tenemos muchas preguntas, pero bueno, preferimos posibles supuestos sobre cosas, pero preferimos ir sobre pasos sólidos y firmes y no aventurar comentarios o opiniones que después carezcan de determinado sustento académico. Bueno, muchas gracias, Daniel. Para los y las asistentes, la invitación a ir identificando algunas tensiones, ¿no? O algunas cuestiones que plantean los panelistas, porque después en el espacio de intercambio nos gustaría invitarlos a analizar esas tensiones, ¿no? Claramente en la ponencia de Daniel se presentan algunas tensiones en el rol del profesional, en el lugar que ocupa en el marco de una gestión de la política pública. Entonces ir pensando en esas cosas como para después conversar un poquito. Damos paso a Caterina Strazzarino, licenciada en comunicación con un diploma en estudios organizacionales, directora de comunicación institucional del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay. Bienvenida. Bueno, primero que nada, muchas gracias. Estoy debutando en estos espacios, así que agradezco mucho la invitación a participar. Me voy a parar de un lugar un poco diferente, que es el lugar desde la experiencia, no llevándolo tanto a la institución, pero sí hablando de un recorrido que hicimos y tratando de mechar con las exposiciones de los compañeros que están a mis costados. Y bueno, yo lo que denominé esta presentación, la tengo impresa, gracias. Crisis comunicacional en la gestión pública. Me parece que es un tema bien candente, que a todos los comunicadores nos ocupa y nos preocupa, y muchas veces no sabemos cómo enfrentarnos a este tipo de situaciones porque hemos leído manuales, hemos ido a cursos, hemos estado teniendo experiencias a lo largo de nuestra carrera académica. Yo siempre insisto que en estos casos, de todas maneras, la mejor escuela es la experiencia, porque hay que enfrentarse a la situación real para realmente saber cómo pararse. Y un poquito más, que es el desafío enmarcado en un enfoque de derechos, que no es lo mismo. Yo estoy en este momento parando desde una institución que tiene enfoque de derechos, que no es lo mismo pararme desde una institución privada o pararme desde una empresa pública o desde otro lugar del Estado. En este sentido, quiero hacer una diferenciación que es bien importante. Quizás tenemos 10, 15 años de función pública, como los tengo yo, pero siempre desde el rol más técnico profesional, ¿verdad? Desde tenés un equipo arriba que te respalda, un director, un gerente. Y esto de pasar a ser un área asesora de directorio implica un gran nivel de responsabilidad, un alto compromiso, una capacidad de respuesta instantánea muchas veces, sin ninguna posibilidad de prepararse para ese asunto.
Nuestro organigrama hoy está compuesto así. Somos una de las áreas asesoras de comunicación, perdón, de asesoras del directorio. Y bueno, y ese es el lugar de privilegio, pero el lugar de desafío también. En este sentido, lo más importante me parece que es ver dónde nos paramos. Somos comunicadores institucionales o organizacionales, que somos asesores de directorio, por lo tanto tenemos un componente político, pero no tenemos una responsabilidad de gobierno, de política de gobierno. Somos hacedores de política pública, representantes de esa política pública, encargados de contribuir a difundirla, encargados de contribuir a instalarla en la agenda, en la cabeza de la gente, en el cambio cultural. Y a veces se da como esa diferenciación. Por ejemplo, los políticos son comunicadores, pero no es nuestro rol como áreas asesoras del directorio. Nosotros tenemos que cuidar lo institucional, somos orgánicos, pero a su vez somos asesores de personas políticas. Y es un lugar bien complejo muchas veces, porque hay que evaluar muchos aspectos en cuanto a la toma de decisiones. Acá yo puse la misión del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, que es garantizar el ejercicio efectivo de la ciudadanía, pero puede ser cualquier otro. Puede ser cualquier otro en el marco del enfoque de derechos. Y acá quiero hacer una diferenciación bien importante. Esta frase es contundente para mí, porque si una marca se cae, cambiamos el nombre de la marca, cambiamos el proveedor, cambiamos de estrategia. Ahora, si ponemos en crisis política de Estado, estamos enfrentando otro nivel de daños. Y ustedes saben que la reputación para cualquier empresa no es una cosa sencilla de construir, y mucho menos en los organismos del Estado, que ya tienen una reputación en el marco de lo que es el ideario colectivo. Y bueno, y hay que pararse de ese lugar. Yo justo estoy en una institución súper golpeada por la opinión pública, y es mucho más difícil reposicionarla. Pero por eso hay que tener mucho cuidado. Hay que cuidar, sí, hay que cuidar la institucionalidad, pero también hay que cuidar nuestro último sujeto, que son los niños, niñas y adolescentes. Entonces hay que pararse en un lugar bien difícil. Y una crisis en ese lugar es bien compleja. Yo les quiero contar un caso particular que quizás lo han oído nombrar el año pasado y este año. Yo entré al INAU un día lunes y el martes tuve que ir a hacer una rendición de cuentas al Parlamento con la Cámara de Senadores. Fue muy divertido. Me acuerdo que le dije, por favor, denme todo lo que tengan para leer, y pasé toda la noche leyendo lo que habían preparado, porque yo no lo había preparado, evidentemente, para ver cómo nos parábamos desde la prensa, desde las redes sociales, desde los políticos, desde los discursivos para los actores políticos que tenían que dar su mensaje. Y bueno, y en esa experiencia bien contundente, hicimos en tiempo récord, el equipo de coordinación, una presentación para dar a la prensa. Estuvimos tuiteando a tiempo real y pudimos hacer una pequeña presentación de la rendición de cuentas para tener un enfoque institucional, más allá de lo que publiquen los medios después, o lo que levanten, o lo que repliquen, ¿no? Pero estar presente en las redes sociales y en los periodistas. No terminó ahí. El miércoles tuvimos Santo y Seña con Escuela Horizonte. Entonces ahí dije, bueno, quizás si estamos enfrentando de 4 a 10 crisis por mes, es conveniente hacer un protocolo de crisis, porque si no vamos a quedar siempre varados en esto de no saber cómo aterrizar el problema en función de la situación. Y en este sentido, tampoco les quiero decir que el protocolo de crisis, si bien nos baja los niveles de ansiedad, sabemos cómo pararnos, cómo enfrentarnos, ya estamos un poco más tranquilos, no quiere decir que la crisis en sí no implique unos altos niveles de ansiedad o implique
quizás cosas que no están en ese manual o en ese protocolo, porque muchas veces las soluciones son del momento, depende del tipo de crisis. Y bueno, y con ese aprendizaje y ese gran desafío que significaba reposicionar el instituto, les cuento que ayer hice un pequeño reconto de las repercusiones más importantes, de ediciones centrales de estos medios de televisión, radio, prensa e internet. Estamos hablando de 150 repercusiones en 2 meses. O sea, un tema que estaba en agenda solo en ediciones centrales, o sea, no miré laterales del mediodía ni todos los programas de radio, o sea, lo que mi proveedor de prensa me daba, que yo sabía que era más porque además estábamos monitoreando a tiempo real. ¿Ustedes les parece que se instaló el tema en agenda? Se instaló bastante. Y hubo que pararse para ello. Les traje acá algunas de las notas que recopilé de distintos medios. Un pequeño muestreo de los distintos actores que fueron involucrados, desde la ministra, la presidenta del instituto, el sindicato de Aldeas de la Bondad, en fin, todos los actores políticos que también juegan su rol importante. Y bueno, y en este sentido les digo que fue bien importante lo del protocolo anticrisis, porque primero que nos dejó muchas lecciones aprendidas. No teníamos protocolo de actuación, lo hicimos. No teníamos un entrenamiento de voceros, un media training. No es lo mismo pararse a hablar sobre un hecho agradable o una violencia institucional o una situación de vulneración de derechos externa. Y para eso nuestra alta dirección necesita una capacitación específica a través de un media training. La necesita, aunque tenga 10 años de trayectoria público o política. Porque no son las mismas líneas editoriales en cada medio, ustedes lo saben bien. Y juega mucho el aprender estrategias para poder decir lo que queremos decir cuando sabemos que en televisión nos van a cortar y nos van a poner 1 minuto y medio, cuando sabemos que en radio tenemos 15 minutos para hablar de repente, cuando sabemos que en una nota va a quedar impreso en papel de por vida o en una nota de internet. Hay que saber pararse según el canal, según el medio, según el periodista, y es bien importante el entrenamiento de voceros. Después otra cosa que de las lecciones aprendidas, los actores técnicos involucrados, conocer la estructura, la organización en la cual estamos, saber quiénes son las personas, los directores de estos programas, por ejemplo, intervenciones especializadas que tenía que ver con la discapacidad. ¿Cómo es esa persona? ¿Qué perfil tiene? ¿Puede salir a la prensa? ¿Tiene capacidades para hacerlo? ¿Necesita ser entrenada? Después, creo que una de las grandes cosas que aprendimos también es la interinstitucionalidad. Cómo nos da fuerza para pararnos en los conflictos que abordan otros. Nosotros podíamos haber abordado el problema desde el inicio con el Ministerio de Desarrollo Social y haber hecho bloque con comunicación del Ministerio de Desarrollo Social, lecciones aprendidas. Muchas veces el Estado funciona muy desgregado y hacemos muchas cosas, hacemos las mismas cosas, pero no tenemos instancias de encuentro. También estamos en varias comisiones para los comunicadores del Estado para poder fortalecer ese aspecto también y poder ayudarnos y contribuir al relato. Una comunicación muy fluida con el directorio. Tenemos que saber si van a salir, dónde van a salir, qué van a decir. Bueno, los operadores políticos, que es parte del mapa de actores que hay que hacer cuando uno está en la institución, ¿no? En los primeros días. Y bueno, y después quienes se ven afectados por las decisiones políticas. En este caso, por ejemplo, el sindicato se vio afectado. Perdón. Se vio afectado el sindicato, estaban perdiendo sus fuentes de trabajo, hicieron su estrategia, hicieron su movida. Bien importante, se supieron mover muy bien. Hay que saber qué tipo de estrategia es. Pasamos ahí por... Bueno, y ahora voy a ir punto por punto con algunas cosas que me interesa resaltar. El protocolo de crisis, por ejemplo, para diferenciar. Primero que nada, el comunicador organizacional, cuando está en un rol de dependencia del directorio, es importante que sepa todos los asuntos que pueden implicar interés público. Muchas veces no estamos informados, por eso quiero recalcar esto porque
es bien importante que nosotros sepamos de todas las crisis. No crean que a mí me gusta leer sobre todas las situaciones de vulneración, pero necesito saber qué pasó. Necesito conocer para poder pararme, para poder dar un consejo, para poder abordar y elaborar una estrategia. Perdón, quería hacer ese paréntesis. Ahora sí. Quiero diferenciar lo que es un incidente de una crisis. Capaz que ustedes ya lo tienen bien identificado, pero para quienes no lo tengan identificado, y nosotros que estamos, ya creo que cuando terminemos nuestro pasaje por INAU vamos a ser grandes experientes de la crisis y manejo y gestión. El incidente es un caso aislado. Es cuando, por ejemplo, se publica una noticia en un medio del interior, cuando estamos hablando de una organización que aborda todo el Estado. Bueno, ¿cómo abordamos esa situación? Analizamos, amerita un comunicado, el comunicado lo mandamos solamente al medio donde salió la noticia. Porque si mandamos un medio de alcance nacional, lo instalamos automáticamente en agenda. Eso es un incidente, por ejemplo. Un incidente es un medio de alcance nacional, pero que no es replicado por otros medios. Entonces hay que monitorear para ver cuál es la situación, si amerita una devolución, una réplica. Hay algunas estrategias que son del modo, por ejemplo, que utiliza mucho el Ministerio de Desarrollo Social y otros organismos, ante la nota publicada en tal medio, y lo publica en su portal, por ejemplo. Incidentes. Crisis. Bueno, la crisis es un poquito más complicada. Es cuando se instala en la agenda pública. Estamos hablando de 10, 15, 20 noticias por semana o por mes. Sobre un tema en particular. Obviamente que cuando estamos hablando de un incidente, hacemos un diagnóstico, informamos a la línea de reporte que está detrás de ese incidente. Como ustedes saben, las líneas programáticas de cada organización o cada cabeza de gerencia, y hacemos un seguimiento. Pero cuando estamos hablando de una crisis hay que hacer otra estrategia. Nosotros lo primero que hacemos es una evaluación de un comité de crisis. Citamos a la persona directamente establecida con la problemática, al directorio y comunicación. Y algún asesor quizás que esté involucrado con el directorio que nos pueda también brindar respuestas en esta materia. Y ahí elaboramos la estrategia, definimos la vocería. Es una vocería política generalmente en el Estado. Ustedes saben muy bien que en el Estado lo que hablan son los directores, o el presidente, el vicepresidente o un miembro del directorio. Pero muchas veces los directores necesitan apoyarse en vocería técnica, porque la vocería política no tiene por qué tener conocimiento sobre aspectos o menesteres puntuales sobre la problemática en cuestión. Y para eso tenemos que conocer las vocerías técnicas. ¿Quién tiene fortaleza para hablar? Lo que hablaba antes, de conocer la estructura. Establecer una persona que sea el responsable o la responsable de nuclear todas esas llamadas. Hay que aguantar a la prensa, chiquilines. Hay que aguantar a la prensa. No es fácil. Pero alguien tiene que hacerlo. Bajamos el nivel de ansiedad de la prensa, damos una respuesta y contenemos. Mientras nos da tiempo de ver cómo nos paramos, si hacemos un comunicado, si hacemos una conferencia, si hacemos una estrategia más de ir a los programas, hacer piso, ¿qué es lo que hacemos con esa situación? Hacemos un monitoreo continuo. Esto que ustedes vieron acá, esta torta de noticias, era de manera continua. Ustedes se imaginan, aparte del dossier que hacemos diariamente, había alertas al directorio a tiempo real, porque estábamos hablando de que salía la diputada fulana, sultana, salía el sindicato, salía la ministra, salían ellos mismos, se querían ver, analizamos esas conferencias, las filmamos, les decimos cómo se tienen que parar la próxima vez, qué tenemos que decir, les hacemos un mediatraining casero también. Y bueno, yo creo que lo que pasaba, perdón, Marianela, esto quiero resaltar. Siempre es conveniente dar una respuesta ante una situación de crisis, siempre. Cuando nosotros no la damos, ¿qué es lo que pasa? Habilitamos únicamente el discurso del otro y dejamos a la institución sin respuesta. No puede ser, somos Estado, tenemos que dar una respuesta a la ciudadanía, a nuestros públicos, tenemos que darla. La respuesta obviamente no va a satisfacer todas las expectativas o necesidades o de información de todos, pero la tenemos que dar. Siempre es importante dar. Hay que elegir, sí, el canal, el vocero, el momento. Hay un tema de oportunidad en materia de comunicación que es muy importante. Yo les voy a contar algo que nos pasó, por ejemplo.
Nosotros hicimos una muy buena rendición de cuentas en la Comisión de Derechos Humanos sobre esta situación. Después fue el MIDES. Muy buena defensa, se prepararon. Estuvimos 4 a 6 horas ahí adentro. O sea, son instancias intensas. Instancias de parlamento son instancias largas. Después de ahí hay que hacer una más, que es ir a hablar con los medios que te están esperando afuera, que son todos. Si perdemos ese hilo conductor y del relato, de donde no queremos parar porque el cansancio nos agota, la opinión pública se nutre, nos guste o no, mayoritariamente por los informativos. Entonces, si no damos el discurso que queremos dar, de la manera que lo queremos dar en ese lugar, habilitamos nuevamente a quedar en una posición de debilidad. También cuando no damos respuesta quedamos en esto de la defensa, ¿no? Tipo, salimos cuando nos pegan. Cuando ya nos pegaron tanto que salimos. Quedamos en la actitud pasiva, en vez de ser proactivos. No digo reactivos, proactivos. Pararnos antes. Por ejemplo, yo resalto el ejemplo que hizo el MIDES. El MIDES filmó la conferencia, la salida de prensa de Marina Arismendi, la subió a su canal de YouTube y la difundió por sus redes sociales y por su web. ¿Por qué hizo eso? Si todos los medios la estaban filmando. Y para que el relato institucional estuviera entero como ellos querían decirlo. Y eso es bien importante, es una estrategia súper importante. También nos pasó en este caso que no se olviden que estamos en el marco del enfoque de derechos y hablar de muertes es vulnerar, es identificar a las personas. Es complejo también. No es que no quisieron salir porque no querían tener enfrentamientos con las personas del sindicato tampoco. Es difícil pararse desde el lado del enfoque de derechos, muy complejo. Pero un mensaje hay que dar y un relato hay que tener. Después de identificar las ideas, fuerzas y las posibles preguntas, yo lo que le hago a veces es posibles preguntas que les pueda hacer la prensa para que estén parados en cualquier situación. Sobre todo si sé qué medios vienen. Si ya veo que están ahí determinados medios, vamos a decir cuáles, ya sé qué tipo de preguntas pueden tener según su perfil. Conozco a los periodistas. Es muy importante la gestión de prensa. Tenemos, reposicionar el INAU no significa solamente, o reposicionar cualquier institución no significa solamente cambiar su imagen, fortalecer su identidad, noticiar positivo, sino hacer una gestión con la prensa. Si no hacemos una gestión de prensa, que no es mandar un comunicado, no hacemos nada. Hacemos desayunos, tenemos una comunicación fluida, damos una respuesta cada vez que nos preguntan, tenemos una manera de llegar a ellos, tenemos un protocolo de actuación, nos mandan una solicitud y cuánto tiempo le respondemos, demoramos un mes, 24 horas, no, tenemos que dar una respuesta rápida, eso es gestión de prensa. Para que me perdí en el PowerPoint. En el caso de aldeas de la... Bueno, perdón, un punto bien importante dentro de cualquier protocolo de crisis es la comunicación hacia la interna, chiquilines, por favor. Nosotros trabajamos, le llamamos el sistema INAU. Nosotros tenemos convenios oficiales y convenios no oficiales. Si no tenemos una comunicación interna de una crisis, también estamos teniendo un gran debe hacia la organización. Porque después, por ejemplo, en este caso, las organizaciones que atienden personas con discapacidad, tienen que saber cómo se paró el INAU, cómo comunicó, qué dijo, qué hizo. Y le van a hacer preguntas. La gente se va a arrimar a preguntar a esos lugares también. Y es bien importante. Ahora sí, perdón. ¿Cuándo parar? Esto para mí es crucial. Yo acá les voy a contar un caso. Me voy a ir de Aldeas de la Bondad. ¿Se acuerdan del caso Cutzá? Del año pasado, de la terminal, de las chicas que habían sido vulneradas. Bueno, el INAU hizo la denuncia 6 meses antes de que saliera en la prensa. Había un trabajo de 6 meses con esas adolescentes, de asistentes sociales, psicólogos, operadores de territorio. Imagínense cómo quedó ese trabajo cuando estas chiquilinas empezaron a ser expuestas en la prensa y a través del WhatsApp con videos. ¿Cómo hacemos para que esa gente vuelva a reinsertarse al sistema y hablar de vuelta con un psicólogo? ¿Cómo hacemos para reinsertarlas al sistema en general después de tal exposición? A veces la prensa no sabe, no se da cuenta de ese tipo de cosas. No es que sea insensible, es que no se da cuenta. Yo creo que es un tema más de que la información y en pro de la información queremos dar hasta los últimos detalles.
y a veces hay que tener cuidado. Yo he tenido muy buenas experiencias con los medios y he llamado para que despubliquen autos de procesamiento, por ejemplo, al medio, explicándole lo que significa la estigmatización, el trabajo que se está haciendo con esas personas. Y he tenido buena devolución, además de reunirme con mis actores del Poder Judicial y del Ministerio del Interior, que son los que brindan también información que muchas veces es compleja. Bien. ¿Seguimos? Bueno. Y esto es una cosa que yo siempre digo porque me parece súper importante. ¿Al servicio de quién estamos? ¿De los públicos de interés? Mari, ¿seguimos? ¿De la prensa? ¿Del público interno? ¿De los actores políticos? ¿De la opinión pública? ¿De la sociedad civil? Yo creo que estamos al servicio de los niños, niñas y adolescentes. Entonces hay que saber parar. Hay que informar, pero saber parar. ¿Hasta dónde damos información? ¿Y hasta dónde podemos dar esa información sin vulnerar un derecho? Bueno, esto ya lo hablamos, así que lo pasamos rápido y nos vamos al último punto, que es el que yo quiero destacar, que es el de la interinstitucionalidad. Como les dije, a partir de esto aprendimos que en bloque hacemos un relato único y nos da fuerza para poder enfrentar ese tipo de situaciones. Nos da fuerza, nos para desde otro lugar, brinda otra imagen de unidad del Estado, otro discurso ante todos los públicos, compartimos estrategias, nos fortalecemos y bueno, y en este camino vamos andando. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Caterina. Pasamos ahora a presentar a Teresita Vargas, de la Universidad de La Plata y de la Universidad de Buenos Aires. Bienvenida. Bueno, a ver, yo voy a hablar en el cruce de muchas cosas, ¿no? Varias cosas ya Daniel y Caterina ya dijeron, pero me parece que en estos espacios donde se presenta la posibilidad de reflexionar y se presenta la posibilidad de pensar otras formas de estrategias, eso déjalo para después otras formas de intervenciones incluso, me parece que es importante volver sobre algunas cosas que ya se dijeron, ¿no? Pero que son necesarias volver a repetir. Porque después en nuestra tarea profesional, como decía Caterina, todo el tiempo nos enfrentamos con eso, ¿no? Entonces yo estoy en el cruce, o en las tensiones, soy docente universitaria, o sea, tengo que pensar todo el tiempo cómo voy a formar a comunicadores para que intervengan en distintos ámbitos o en distintos espacios. También soy trabajadora del Estado, en donde me están demandando determinado tipo de intervención, porque ayer hablábamos, ¿no? Nos encontramos en el cruce ahí también entre nuestro rol de comunicadores y las expectativas que tienen de nosotros. Y también hago investigación, ¿no? Observo la realidad y digo, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué hago? ¿Y qué está pasando ahora? ¿No? Entonces eso también me ayuda también a pararme sobre algunas cosas o convicciones que yo tengo respecto de lo que es la comunicación, pero que se encuentra con la realidad después, ¿no? Eso también es importante pensarlo. Así que en ese entramado voy a hacer una presentación que tiene un poco de todo esto, un poco de reflexión conceptual, que me lleva a observar qué es lo que está pasando en Argentina hoy, y qué es lo que pasó, y qué es lo que yo pude también desarrollar como experiencia como comunicadora. Y yo sé que ayer lo dijimos y hoy lo dijeron también los compañeros acá, pero yo quiero volver volver a pensar en esto, ¿no? Quienes hacemos comunicación en las organizaciones, seguimos estando frente al desafío de reflexionar qué entendemos por comunicación. Digo, esta idea de lo que entendemos por comunicación, entendemos comunicación como vínculos, como construcción de sentidos,
como esta relación que tenemos con el otro. Pero a la hora de intervenir, esto se pone en tensión. Se pone en tensión porque en realidad nos están pidiendo otras cosas. Porque en realidad nos están diciendo, bueno, pero yo quiero aparecer en los medios de comunicación. Yo quiero que mi organismo tenga visibilidad. Yo quiero que las políticas, yo quiero dar cuenta de mis políticas, ¿no? Y la relación con el otro se pierde. Esta idea o este lugar de la emisión es muy cómodo, porque es lo que sabemos. Incluso cuando estamos en el Estado, el lugar de la emisión es lo que nos da seguridad, porque es lo que nosotros queremos contar. Esto que por ahí plantea Caterina, es el relato que nosotros queremos construir para poder comunicar, y a veces en eso nos olvidamos de qué pasa afuera. Entonces nos generamos estrategias, olvidamos generar estrategias para realmente saber qué está pasando del otro lado, ¿no? Entonces, en esto, digo, cuando hacemos comunicación desde el gobierno, este desafío es mayor, por esto que comentaba Caterina, porque hay una multiplicidad de instituciones adentro del Estado que es muy complejo. Es muy complejo. Incluso, y acá voy a un tema que me parece que es importante, nosotros venimos de las disciplinas y de la formación de disciplinas, ¿no? Y leemos los problemas sociales de acuerdo a las disciplinas que nosotros nos formamos. Y damos soluciones y respuestas desde el marco de las disciplinas de las que nosotros nos formamos. Y los sujetos son sujetos integrales. El ciudadano es un ciudadano integral. El ciudadano no tiene por qué saber qué pasa dentro del Estado o cómo está armado el Estado en función de las respuestas que tiene para dar. Un ciudadano necesita respuestas y el Estado le dice, bueno, en realidad este es nuestro organigrama y en el piso 19 de tal lugar tenés la respuesta. Digo, sí, pero a mí me pasa esto, ¿no? Bueno. Entonces, me parece que esto de pensar lo interinstitucional también es un trabajo de comunicación. Es un trabajo de comunicación y es un reto para nosotros como comunicadores. Una vez, cuando estábamos empezando esta experiencia que les voy a contar respecto de este trabajo interinstitucional con todos los organismos del Estado en Argentina, me reúno con el director de la radio de TELAM, que era Martín García en ese momento, y una de las cosas que me plantea él era, lo más complicado dentro del Estado es trabajar la comunicación hacia dentro del Estado. Digo, porque hay tantos intereses que se ponen en juego, hay tantas cuestiones antagónicas que se ponen en juego ahí, que es muy complejo para un comunicador, ¿no?, allanar todas esas miradas. Pero me parece que es una de las cosas, uno de los desafíos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener una mirada integral de los sujetos. En este trabajo de mirar el Estado hacia adentro y de la respuesta que el Estado da a los problemas ciudadanos, nos vamos a encontrar con muchas políticas que se repiten, herramientas de gestión que se superponen y que nosotros queremos que el ciudadano las conozca. Y a veces ni nosotros mismos conocemos cuáles son todas las respuestas que el Estado tiene para los distintos problemas. Entonces, esto de la multiplicidad de instituciones con dimensiones y complejidades particulares que buscan desde sus marcos específicos alcanzar objetivos comunes, que es el bien común, ¿sí? Entonces, en esa tensión estamos. Una de las cosas que me parece también que es importante, y en esto comparto lo que planteaba Caterina, es que nosotros no podemos perder de vista que estamos trabajando, interpelando a la ciudadanía, que no son públicos y que no son clientes de las políticas públicas. No son clientes. Hay una idea también, o hay esto que pasa, de trasladar las estrategias comerciales a las estrategias de gobierno. Y en esto perdemos de vista
porque a los que estamos interpelando son a ciudadanos en donde los estamos interpelando para construir un proyecto común. Nos encontramos con una complejidad. Tenemos mucho desarrollo de comunicación institucional, sabemos mucho, hay mucha teoría respecto de lo que es la comunicación institucional. Hay mucho desarrollo también de lo que es la comunicación política, ¿no? Hay mucho desarrollo en lo que es la comunicación organizacional, pero hay poco desarrollo en lo que es la comunicación de gobierno. Todavía no sabemos o no tenemos herramientas para comunicar desde el gobierno. Entonces, estas preguntas que al final se hacía Caterina, ¿cuáles son nuestros, al servicio de quién estamos nosotros? ¿Al servicio de la ciudadanía? ¿Al servicio de los decisores políticos? ¿Al servicio de quién están las políticas públicas? ¿Y cuál es el rol de la comunicación en el marco de esas políticas públicas, ¿no? Y algo importante ahí, en esto, que todas las acciones de gobierno, incluso y sobre todo la gestión de la comunicación, implican una toma de posición sobre los acontecimientos. Una mirada instrumental de la gestión en el gobierno, esto que venimos planteando, centra la atención sobre la eficacia y la eficiencia de la comunicación en términos difusionistas. Frente a esto, lo que necesitamos es salir de la posición que coloca la comunicación como un momento terminal del proceso productivo. Acá me parece que lo que nosotros tenemos que seguir pensando es cómo profesionalizamos los equipos de comunicación con habilidades y capacidades técnicas que se ponen al servicio de decisores políticos. Esta idea de que cuando nos ponemos al servicio de los decisores políticos, estamos comunicando de alguna manera la visión del mundo de ese decisor político. Y cómo nosotros también ponemos en tensión esa decisión. Cuando estamos en esa posición, nuestra tarea es muy pedagógica también. Tenemos que convencer a nuestro decisor político que la comunicación no es solamente aparecer en los medios. Y en esto, cuando me invitaron a plantear o a pensar, la pregunta era, ¿comunicación del gobierno o comunicación del Estado? Y si bien yo no voy a hacer teoría del Estado, digo, me parece que es importante hacer referencia de lo que pensamos por Estado. Y el Estado yo lo entiendo como un sistema de relaciones, ¿no? En donde el gobierno es quien gestiona ese sistema de relaciones. Y en este sistema de relaciones tenemos que pensar que la dimensión del poder es central. Hay un politólogo en Argentina, Carlos Vila, que nos invita a pensar el Estado en 3 dimensiones, ¿no? Esta, una dimensión más relacional, en donde se van configurando las relaciones en la sociedad. Incluso si nosotros miramos hoy en Argentina, esas relaciones se modificaron y modificaron el mapa de esas relaciones. Como sistema de gestión, un conjunto de instituciones que va a hacer posible esta gestión del Estado, y una dimensión que a mí me parece que es central, ¿no? Que es la dimensión en donde el Estado hace referencia a como productor de identidades, ¿no? El Estado como productor de identidades. El Estado, dice Vilas, nombra a su población y al hacerlo la constituye en sujeto portador de derechos, responsabilidades y obligaciones.
nombrar un acontecimiento, una persona, un aspecto de la realidad, implica ejercer un poder sobre lo nombrado. Nombrar implica, sobre todo, asignar un sentido y un significado. Es decir, asignarle una identidad. Y en esto, cuando yo era parte del Estado hasta el 2015, tenía una noción, una idea, ¿no? Pero ahora lo podemos ver con más claridad, con ejemplos claros, ¿no? En Argentina, por ejemplo, cuando se dice ñoquis, ¿no?, estamos asignando una identidad a los trabajadores del Estado. Cuando decimos en la industria del juicio, estamos hablando respecto de determinadas relaciones que se dan entre trabajadores y sindicatos y empleadores, ¿no? Incluso cuando hablamos o pensamos en la política de derechos humanos. Ustedes saben que en Argentina se dio mucho el debate de si son 30.000 o no son 30.000 los desaparecidos. Digo, en esta dimensión de la construcción de identidades, en esta dimensión de nombrar desde el Estado, también los comunicadores tenemos un rol. Y ahí, sobre todo, vemos que la comunicación política es la lucha por el significado. Es la lucha por el significado, y que el Estado, el gobierno como parte del Estado, es un actor muy poderoso. Es un actor muy poderoso porque va configurando estas identidades y va configurando de una manera un escenario social. Otro tema que también me parece que es importante pensar y no perder de vista cuando hacemos comunicación es que entendemos por lo público. ¿Qué es lo público? Y no solamente qué entendemos por lo público, sino quién constituye lo público. Y cómo se dan las correlaciones de fuerza para la construcción de lo público. Digo, nosotros entendemos lo público como el espacio que es de todos, como espacio, en donde algunos actores tienen más fuerza para poder instalarse, donde los medios de comunicación hoy tienen un protagonismo súper importante. Pero ahí lo que tenemos que ver, y esto también pensando en términos de la construcción de identidades, ¿quiénes son los que pueden acceder a ese espacio público? No todos tienen la capacidad de poder hablar en lo público. Ayer Washington hacía referencia a algo que me parece que es importante, es cómo construimos capacidad de incidencia en las organizaciones para que construyan lo público. Y cuando hablamos de la construcción de lo público, estamos hablando de aquello que nos corresponde a todos, en beneficio de todos, ¿no? Bueno, ¿cuál es esa agenda común que hoy tenemos? ¿Cuál es la agenda en Uruguay con los temas de preocupación de la ciudadanía? ¿Cuáles son desde el Estado los canales de comunicación que se abren para escuchar a la ciudadanía? ¿O la ciudadanía solamente participa cuando vota? ¿O solamente escuchamos a la ciudadanía en determinados momentos cuando a nosotros nos interesa? ¿O solamente son aquellos que nos escuchan cuando nosotros queremos tener un discurso? Entonces, pensar en lo público como una construcción en donde todos tienen que participar de la misma manera ya es una toma de posición para un comunicador. Porque no tiene que ver solamente con esto de decir, bueno, ¿qué quiere decir nuestro decisor político? Pero vos sabés lo que tienen para decir otros actores. ¿No querés escuchar? ¿No querés saber? ¿No? Entonces, la democratización de lo público tiene que ser una de las tareas fundamentales para nosotros. Y el último punto, decía Estado-Gobierno, digo lo público como lugar de intervención, y digo políticas públicas. Las políticas públicas, pensadas como herramientas para la construcción y para dar respuestas a los problemas sociales en democracia.
¿quiénes participan hoy en las respuestas que se da a los problemas sociales? ¿Solamente los equipos técnicos o la ciudadanía tiene algo para decir ahí? Y nosotros como comunicadores, ¿podemos hacer participar a la ciudadanía en todos los momentos de la elaboración de la política pública? Si nosotros pensamos en las políticas públicas, en cuando emerge un problema, cuando surge un tema de interés, cuando tenemos que dar respuestas a ese tema de interés, cuando tenemos que ejecutar, ¿en qué momento está la ciudadanía? ¿En qué momento participa la ciudadanía? ¿O solamente la ciudadanía es quien recibe las respuestas técnicas de los decisores políticos? Y participan en parte de la ejecución, pero de las cuestiones que nosotros hemos definido. Y ahí nos olvidamos de las cuestiones culturales, las cuestiones de las condiciones de vida de los sujetos. Porque nuestra mirada técnica ya conoce eso y no necesita tener una opinión de la ciudadanía. Digo, ahí la comunicación es un pilar importante. Lo que nosotros venimos viendo con nuestro equipo también de investigación en la UBA es que nos encontramos en la tensión de tener experiencias de comunicación que van desde la divulgación, la transmisión y la colocación de un candidato o un decisor político en la agenda. Esto es la comunicación política y la comunicación de gobierno que está dentro de la comunicación política, ¿no? Y hay muy pocas experiencias que tiene que ver con esto de la idea de construir ciudadanía y de pensar qué información necesita hoy la ciudadanía para poder resolver sus problemas y para tener una mejor calidad de vida. Fíjense que en esto de decirnos, bueno, nos ponemos en el lugar del otro, tiene que ver con pensar si esas políticas públicas o esas políticas hoy están dando respuestas a los problemas de la ciudadanía. Y el político muchas veces no quiere escuchar esto. No quiere escuchar de que aquellas políticas que está llevando adelante no están dando respuesta. No están dando respuesta. Y que la ciudadanía necesita otras cosas. Entonces, cuando el político no escucha o cuando el político no ve que la ciudadanía está pidiendo otra cosa, lo que está haciendo es quedarse en su propia posición sin tener en cuenta lo que el ciudadano necesita. Yo les traje acá, para que ahora sí, si querés, una experiencia que desarrollamos. Ustedes van a ver que es del 2015. No. Sí, la que pusiste al principio, Redes Gobar. Esa es. No, no. Esa de ahí arriba, mira. Exacto. Ahí, esta es una experiencia que desarrollamos en el 2015, pero que me pareció interesante traer para un poco sintetizar esto que venía diciendo, que en el a partir de 2014 más o menos, nos dimos cuenta que dentro del Estado argentino éramos alrededor de 60 comunicadores solamente haciendo comunicación digital, ¿no? Digo, equipos responsables de comunicación, estoy hablando de responsables de comunicación, no estoy hablando de comunicadores, estoy hablando de responsables de comunicación. Cada uno de los responsables de comunicación tenían equipos de trabajo, o sea que esto multiplicado hacía una masa crítica importante dentro del Estado haciendo comunicación, ¿no? Y una de las cosas que nos dábamos cuenta cuando nos reuníamos es que el Estado tenía tanta capacidad para dar respuestas a las soluciones de los ciudadanos, pero la ciudadanía no sabía. La ciudadanía no sabía o no conocía todas las cosas que el Estado tenía dentro del Estado para poder resolver sus problemas.
Y la pregunta era, ¿es un problema de las personas que no saben o es un problema del Estado que no están comunicando bien? Eso es por un lado, ¿no? Y ahí empezamos esta experiencia en donde 60 comunicadores decidimos hacer sinergias para poder un poco contar cuáles eran las políticas públicas que tenía el Estado para dar respuestas a algunos de los problemas que tenían, ¿no? Y una de las cosas que también nos llevó a esto, como consecuencia, era que teníamos que organizar hacia adentro de nuestros propios ministerios y hacia adentro de nuestros propios organismos, teníamos que organizar y sistematizar la información. No conocíamos, nosotros, estando dentro del Estado, no conocíamos todo lo que el Estado tenía en nuestro propio organismo. Entonces, hacía también que tuviéramos que trabajar en una política para poder pensar. Una de las cosas que también nos facilitó esto fue precisamente pensar en cuáles eran las líneas de trabajo que podían unificarse dentro del Estado. En esto que hoy les contaba, había una multiplicidad de herramientas que se repetían y los recursos se duplicaban, pero que no llegaban donde tenían que llegar. Entonces, en esto también hacíamos sinergia con los distintos ministerios. Y la otra cosa que nos permitía esto era poder tener más alcance, que la ciudadanía pudiera acceder de otra forma a la información que tenía el Estado. Y uno de los debates interesantes que empezó a surgir en esto era precisamente en decir, yo tengo redes sociales, pero no estoy leyendo, no estoy sistematizando lo que la ciudadanía dice de mi organismo. Entonces también empezamos a discutir, ¿no?, cómo dar respuestas y cómo sistematizar esto. Ustedes saben que cuando se abren canales de comunicación con la ciudadanía, lo que la ciudadanía espera es una respuesta, ¿no? Pero lo que veíamos es que nosotros como espacio de gobierno teníamos redes sociales en donde nos decían determinadas cosas, 0800 donde nos hacían otros reclamos, páginas web en donde teníamos foros donde nos hacían otros pedidos. Y ninguna de esa información estaba sistematizada. Y cada una de estas áreas no dialogaban entre sí. Entonces, también empezamos con un esfuerzo para poder trabajar esta disgregación que había hacia dentro del Estado. Algo que dijo Cecilia ayer, y con esto voy cerrando, es que uno tiene que mirar las experiencias en un contexto, ¿no? Y que el mercado laboral y el mercado profesional se va configurando en el marco de esos contextos. Yo les estoy contando esta experiencia que la llevamos adelante, comunicadores, comunicadoras y trabajadores del Estado que quizá no eran comunicadores, pero que trabajaban en la comunicación y que en ese contexto podíamos hacerlo. Hoy, llevando adelante desde el lado de la investigación, lo que vemos es que hay otro perfil de comunicador, porque otra es la relación que se construye desde el Estado con la ciudadanía. Entonces lo que vemos es más un perfil técnico, difusionista, en donde la campaña permanente es lo que prima, en donde lo que se quiere hacer es convencer al ciudadano respecto a determinadas cosas, pero estos canales de escucha se cerraron, ¿no? Y la pregunta es, ¿se cerraron los canales de escucha? Y cuando miramos, en realidad no se cerraron los canales de escucha, sino que se están terminando con las políticas públicas que comunicábamos en aquel momento. Y fíjense que acá vuelvo al principio y volvemos a lo que planteaba también Caterina y un poco lo que planteaba Daniel, ¿no? Nosotros comunicamos políticas públicas y estamos al servicio de la ciudadanía. Si no hay políticas públicas,
no tenemos que comunicar. No tenemos insumos para comunicar. Tenemos que construir relatos de nuestros decisores para convencer de determinadas cosas. Pero nuestro rol en el Estado y nuestro desafío en el Estado está ahí, ¿no? En poder pensar qué políticas públicas estamos comunicando. Y una última cosa que también hace a lo que es el programa y a los desafíos que estamos pensando dentro de la jornada de trabajo es, ustedes saben que en Brasil se votó la ley de flexibilización laboral, ¿no? Y en Argentina estamos mirando, o por lo menos el gobierno nacional está mirando otra vez esa ley de flexibilización laboral, ¿no? Por eso también están preparando a la sociedad diciendo, bueno, la industria del juicio, los sindicatos no sirven, para qué afiliarse, etcétera, etcétera. Nosotros esta flexibilización ya la vivimos en los 90 y fue muy fuerte, y hay algo que me parece que configuró el campo de las profesiones, ¿no? Lo que logró esa ley de flexibilización laboral es dejar de vernos como trabajadores del Estado, ¿no? Nos convertimos en técnicos asesores y olvidamos esta idea del trabajador, del servicio a, que estamos el servicio a, ¿no? Lo que hacía precisamente es esto, es poner el acento, poner en el centro la dimensión técnica de la intervención. Lo que nosotros hacemos no es política. Nuestra intervención en comunicación es solo técnica. Y eso hacía que nos pusiéramos al servicio de algunas ideas incluso que eran contradictorias con nuestras propias posiciones. Entonces, lo que me parece importante, nosotros como profesionales de la comunicación, pero primero como docentes de la universidad y último pensando en el rol de la universidad, ¿no? Esto de no perder de vista que estamos pensando siempre en la comunicación en el marco de derechos, que los interlocutores últimos de esto y primeros es la ciudadanía. Y no podemos dejar de pensarnos como responsables y corresponsables no solamente de las políticas públicas, sino también de la política. Bueno, muchas gracias, Teresa, por el cierre hasta con esta visión latinoamericana del rol del comunicador, ¿no? Y este panorama de contexto que realmente es muy interesante desde los uruguayos también y las uruguayas de cómo se están configurando los temas de comunicación pública a nivel de, sobre todo del Mercosur y bueno, América Latina en general, ¿no? Capaz que para cerrar y abrir un espacio de intercambio, atar algunos hilos en estas tres ponencias que fueron por demás interesantes. Yo al principio les decía, bueno, vayamos pensando cuáles son las tensiones, ¿no? O cuáles son como los puntos que cada uno de los panelistas van trayendo a la mesa. Intentando atar algunas de las cuestiones que tanto Daniel como Caterina como Teresita dijeron, quiero rescatar algunas de esas tensiones que por lo menos desde el lugar de moderación, si se puede decir, uno encuentra, ¿no? Estas tensiones que hay, por ejemplo, en lo que uno podría llamar la construcción de la autoridad profesional, que es una categoría que en algún momento en el marco del observatorio pensamos, cómo se construye la autoridad profesional del comunicador y la comunicadora, cuánto de legitimidad existe, cuánto de legitimidad todavía queda por ganar, cómo juega este perfil estratégico o este perfil técnico en la construcción del rol, en ganar legitimidad con el otro y sobre todo en la interinstitucionalidad, que no es nada menor, ¿no? Lo vivimos todos los días quienes trabajamos en el Estado.
esta tensión que hay entre el componente político y el componente técnico, ¿no? El rol del comunicador, sobre todo en los lugares, como decía Caterina, más de toma de decisión, en tanto, ¿de qué lado estás? Como el programa de Radio Argentina, ¿no? ¿De qué lado estás? ¿Sos técnico? Entonces me decís cómo utilizo la herramienta, o sos realmente quien me dice cómo definir la política. Y esto lo ato con la construcción del relato, ¿no? El mensaje, de alguna manera. Lo que se dice es lo que de alguna manera toma postura. Entonces, bueno, la importancia del lugar del comunicador. Esto nos lleva, sin duda, a esto que decía Teresita en cuanto a, bueno, ¿cuál es, en esto de lo estratégico, lo táctico, la concepción de ciudadanía que tenemos en la comunicación? ¿Cuál es el lugar de la escucha al ciudadano y la participación que le damos a la ciudadanía? Y acá quiero introducir el concepto de democracia también, ¿no? En este debate, es decir, cómo construimos nuestra política comunicacional con la ciudadanía cuando trabajamos en política pública, ¿verdad? ¿Cuánto de democracia comunicacional tenemos en nuestra concepción? ¿Le damos la voz a la gente? ¿No se la damos? ¿De qué manera se la damos? Y acá entran, bueno, los que trabajan en publicidad lo saben, todas las estrategias de planificación de medios, ¿no? Porque a veces pensamos unos medios que la ciudadanía no utiliza. Y nos hacemos trampa al solitario, porque después la gente no participa, y ahí entran los paradigmas de la no participación. Esto tiene que ver con la construcción, como decía Teresita, de los relatos, pero sobre todo de la identidad del otro, de la identidad del ciudadano como sujeto de derecho. Y ahí entramos al enfoque de derecho cuando le damos la voz al ciudadano y la oportunidad de configurarse como un otro válido para dialogar con el Estado. Y la comunicación tiene muchas herramientas. Nosotros ahora en la siguiente mesa, mirá cómo hago campaña, en la siguiente mesa con Alesia García vamos a contar algunas experiencias en las cuales la comunicación se configura como una estrategia máxima de toma de decisión, pero también una estrategia en el territorio para darle voz a la ciudadanía. Tenemos herramientas para hacerlo. Y en esta casa de estudios y también en las que compartimos, por suerte tenemos cátedras que promueven ambas visiones, ¿no? Entonces también esto de la integralidad de la comunicación. Comunicar versus no vulnerar derechos, decía Caterina, ¿no? Qué importante esto también que traía Teresa del enfoque de derechos humanos a la hora de comunicar, y sobre todo en políticas públicas. Me parece que ese es el gran concepto que de alguna manera sobrevoló en la mesa y con el que me gustaría un poco cerrar esta síntesis. Y les compartimos el micrófono para que hagan comentarios y preguntas. Tenemos 10 minutitos, pero por lo menos quienes quieran compartir sus opiniones. Les pedimos que den el nombre, porque tenemos acá la relatoría con Facundo que está tomando nota de las intervenciones. Por allá hay una mano levantada. No, buen día. Primero, creo que mi nombre es Jimena Brusa, trabajo en la FIC, soy del área de comunicación organizacional, y también trabajo, que gané un concurso, y soy la licenciada en comunicación de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Entonces, la verdad que ha sido bien interesante la mesa de hoy para mí personalmente, pero voy a tratar de dar como un poco mi aporte más desde este rol, ¿no? de comunicadora en estos bailes. Primero lo que decía Marián del aporte del rol, la legitimidad, y ahí hay solo una cosa que creo que nos salva como profesionales y que la colega de la UBA lo decía, que son los datos. Todos hablan de comunicaciones, todos saben, todos quieren armar estrategias, pero lo único que nos va a salvar como profesionales es tener datos, que es un ejercicio nuevo para la comunicación organizacional. Por ejemplo, mi organización definió no monitorear la prensa. Tendrán razones, entonces yo recorto, escaneo, lo hago caseramente, porque es como, sin datos, ¿cómo vas a armar algo? Pero es como una construcción que es parte de lo lindo de ser parte de organizaciones en formación, ¿no? Entonces creo que nuestra responsabilidad es grande. Los datos nos van a abrir vínculos y nos van a abrir también posibilidades de hacer mejores trabajos. Nos van a hacer poder decir, somos responsables de tener un canal de comunicación abierto como Twitter para comunicar qué. Y por otro lado, el tema de lo político, ¿no? Yo he sido asesora como en distintas cosas, y siempre lo de la política es como una cosa que nos cuesta, que somos técnicos o somos políticos. Y creo que trabajar en el Estado nos da la posibilidad de definir de qué lado estamos. Porque estamos del lado del público objetivo, como decía Caterina,
los niños, niñas y adolescentes, estamos del lado de ese público, nos pagan para esos públicos, estamos del lado de los derechos, de la reputación del Estado colaborando con la gestión de gobierno. El Estado es el concepto para el que trabajamos. El gobierno es algo circunstancial, bueno, Argentina justo es un ejemplo complejo, pero que nos permite determinados márgenes de maniobra que pueden permitirnos más o menos cosas, pero nuestro trabajo como funcionarios públicos es el Estado, y eso es bien interesante. Y después, lo último que rescato, que fue bien positivo para mí, que siempre con Gabriel y con todo el equipo de la división, es comunitaria organizacional, ¿no? Y yo creo que comunitaria va a ser nuestro gran aliado de los de organizacional para poder construir canales distintos. Comunicar a través de la prensa es un riesgo demasiado, es un camino fácil, pero es un riesgo muy alto para el Estado, ¿no? Gracias, Jimena. Tenemos otra mano acá. Telegramas de preguntas. Para Teresita, empiezo al revés de que fueron. Hablaste de los canales de escucha de la ciudadanía. ¿Podés poner algunos ejemplos de qué hicieron durante los años o algún tiempo el que trabajaste en ese sentido? ¿Cómo abrieron esos canales? ¿Cómo eran? ¿Qué dieron? Para Caterina, vos hablabas de que las crisis llevaron a establecer protocolos, etcétera, es decir, a trabajar sobre la comunicación de otro modo. ¿Y las crisis llevaron también a cambiar la política? ¿Y los comunicadores tuvieron que ver algo en ese cambio en las políticas? ¿O esa es una decisión de los políticos nada más? O dicho de otro modo, para mejorar imagen en una institución tan golpeada, trabajar sobre la comunicación, claro, y sobre la identidad, se mete el comunicador, lo dejan, te metiste, te dejaron. Y para Daniel, definías como marco general las hipótesis sobre lo táctico o lo estratégico. Y lo crítico va en el mismo sentido que los anteriores, en el sentido de el comunicador se mete, construye la estrategia del principio y no solo lo táctico, bien, pero también tiene capacidad de reformular la política misma, incide en eso. En realidad le estoy haciendo la misma pregunta a los tres, ¿no? Pero cada uno referido a algo. Es cierto que se mezclan, las tres preguntas podrían, sí, pero está muy bien. En cuanto a los canales de escucha, lo que se abrieron sobre todo fue trabajar sobre protocolos para manejar las redes sociales. Porque cuando empezamos o cuando se empezó en el Estado a trabajar con las redes sociales era muy complejo porque primero sale de lo unidireccional, ¿no? No era la página web en donde el ciudadano entraba, miraba, ¿no? Sino tenía una posibilidad de respuesta, incluso tenía una capacidad de reacción respecto de eso que estábamos diciendo, y ahí nos dábamos cuenta que era tan importante la producción de los contenidos como el análisis de lo que la ciudadanía estaba diciendo en esos canales de comunicación. Eso es por un lado, la generación de protocolos para saber, incluso ahí hubo un debate muy interesante respecto de las redes sociales, que eran, ¿qué hacemos si la ciudadanía nos maltrata? ¿No? Entonces, clausuramos el comentario, maltrata, ¿no? Clausuramos el comentario, no dejamos que se exprese. Y hubo algo que me pareció a mí también importante, asumiéndonos del rol, ¿no? Decíamos, nosotros también tenemos que hacer pedagogía con nuestra ciudadanía y no podemos dejar que nos digan cualquier cosa. Si nos dicen con respeto las cosas, está bien. Ahora, si nos insultan y esos insultos son agresivos, también estamos haciendo pedagogía si le estamos diciendo, bueno, mira, en realidad a vos, por mensaje privado, te vamos a bloquear porque cada vez que estás hablando, estás insultando. Digo, y me parece que esos límites también son importantes poder discutirlo. ¿Hasta dónde la ciudadanía tiene derecho a demandar al Estado o al gobierno y de qué modo lo tiene que hacer? Eso es una parte. La otra parte fue también
empezar a sistematizar esto que vos planteabas de los datos, ¿no? Empezar a sistematizar todo lo que se recibía en los 0800. Todos los ministerios teníamos 0800, pero nadie sistematizaba esa información, ¿no? Era como llenar un montón de planillas de un montón de cosas, pero no nos preguntábamos qué pasaba ahí y qué decían ahí. Entonces, ahí había otro lugar de escucha que me parece que tiene que ver con cómo sistematizar los datos que uno empieza a generar desde el Estado. El problema que encontrás o que encontrábamos son cómo estaban conformadas las estructuras de comunicación, ¿no? Porque en realidad las estructuras de comunicación están armadas para producir contenidos, pero no están pensadas para sistematizar información que nos sea útil para dar respuestas o nuevas respuestas. Y el desafío que surgió ahí también fue, con esto que la ciudadanía nos está diciendo, ¿cómo nos acercamos al decisor político para que genere nuevas políticas? ¿No? Porque en realidad lo que surge ahí claramente son nuevas líneas de trabajo, que son nuevas líneas de políticas públicas, claramente. Si no existe, si hay una pregunta de la ciudadanía y no hay una respuesta, es que no hay una política pública dentro del Estado para responder a esa pregunta. Entonces, también ahí había una dimensión que teníamos que trabajar, que era cómo trabajar con el decisor político para que vea que eso que la ciudadanía estaba pidiendo no estaba dentro de nuestras respuestas. Y lo último que también propusimos fueron como distintos espacios o foros de discusión y debate en donde pudiéramos pensar de manera más integral respuestas desde el Estado, ¿no? Que no fuera solamente de un ministerio, sino que pudiéramos tener como oficinas en donde, locales, en donde participaran todos los ministerios y caía un ciudadano y decía, bueno, pero este problema que vos tenés lo podemos resolver con esto. Eso fue, también una de las propuestas que hicimos, y que fíjense que cambiaba el modelo de intervención, ¿no? Que cambiaba el modelo de intervención porque no era solamente que estuviera la oficina del Ministerio de Seguridad, sino que dentro de una oficina pudieran estar todos los equipos para poder dar respuestas a cualquiera de las inquietudes, ¿no? Capaz que contesto un poco desordenado, pero trato de abarcar las dos preguntas. Primero, me sentí muy identificada con la respuesta que dio la compañera, porque nosotros sí hacemos un relevamiento de nuestras redes, de lo que la gente dice, sobre todo porque las redes para nosotros implican las redes en sentido amplio, no solo las redes sociales, todas las redes que tenemos de comunicación, porque implican un intercambio bien fluido por el tipo de público que tenemos. Necesitamos recoger de ellos todas las opiniones, y en esas opiniones no solo están las positivas, por supuesto que están las negativas, y eso se hace un informe anual sobre el Facebook y el Twitter, la prensa y todas esas otras cuestiones que tienen que ver con la opinión, para hacer de esa manera ese diagnóstico ciudadano, ¿no? Y construirlo y sí volcarlo a la política pública, porque de alguna forma, vos me decías, te dejan incidir sobre la identidad y la imagen. Yo puedo cambiar el logo, ponerle, hacer una señalética preciosa, mandarme a hacer unos spots divinos que salen por televisión, pero si yo sigo teniendo problemas con mi identidad, por más de que yo haga mucha fuerza con la imagen, estoy en el mismo lugar. Y si somos influyentes o no, yo creo que sí, que somos influyentes en las políticas públicas. No somos los decisores últimos, obviamente, como comunicadores, pero en esta relación de confianza que tenemos con nuestros directorios, sí somos grandes influyentes. Y de hecho hay cambios en ese sentido. Yo muchas veces planteé, y acá me voy a un ejemplo bien íntimo y personal, no tengo ningún problema de seguir abordando las cuestiones de crisis de vulneración, pero ¿la institución está haciendo algo para que la violencia institucional desaparezca? Y sí, se están haciendo un montón de cosas en ese sentido.
Y si no solucionamos esos problemas, nuestra identidad va a seguir siendo flagelada, sin ningún lugar a dudas. Y está bien que así lo sea si no cambiamos esas cosas. Después, cuando hablabas de la pedagogía, también siento que también hacemos un poco de eso, ¿no? Hacemos un poco de pedagogía ciudadana. Nosotros hoy por hoy tenemos una campaña en las redes que da de todo. Qué bueno que están haciendo esto y hasta las otras cosas, ¿no? Y me presté mucha atención porque nosotros no bloqueamos los contenidos, las respuestas negativas. Tenemos una respuesta institucional que explica punto por punto. Obviamente que si se tratan de insultos o otro tipo de cosas, sí las bloqueamos porque, bueno, no está bien que en ese medio sucedan esas cosas, sobre todo porque nuestro público también son los niños y los adolescentes y las niñas. Y también leen esas respuestas. Pero sí, tratamos de recoger y de hacer política pública y de gestionar con nuestros propios actores. Gran parte de nuestros proyectos están producidos por y para ellos. Que eso da un tipo de involucramiento desde otro lugar y por supuesto da otro tipo de resultados. Eso sí, para mí, construye ciudadanía. Y construye la ciudadanía con nuestros aliados, la sociedad civil y los niños, niñas y adolescentes, en este caso en particular. Sí, respecto a lo de táctico y estratégico, en realidad no está explícito, pero quizás debería estarlo. ¿Sí? La idea es pensar un abordaje, digamos, una visión estratégica con sentido crítico sobre la labor y sobre las políticas públicas. Personalmente no soy tan optimista con que eso suceda. Lo veremos. Pero lo otro también, que no tiene que ver específicamente con este trabajo, es el rol que a veces o podría tener un comunicador, no necesariamente en la labor de comunicación, es decir, que ocupar otros cargos de definición de políticas públicas y que no necesariamente fuera en una unidad de comunicación. Si no me equivoco, creo que a partir de este mes pasado hay un egresado de comunicación que ocupa una dirección de un instituto y no es que acaba de llegar. Pero, ahí está, el 1 de agosto. Pero, ¿vieron? Hasta cuidamos los nombres de las personas acá. Así que los comunicadores al poder, no, en serio. Bueno, no, pero simplemente eso. No sé si respondo un poco a... ¿Alguna pregunta más? Si no estaríamos... Bien, 2 rapiditas porque estamos en la hora. Hola, ¿qué tal? Soy Isidra Delfino, soy jefe de comunicación del Banco Central. Hola, Kate, ¿cómo andás? En realidad mi pregunta iba un poco sobre el tema de comunicación de Estado y comunicación de gobierno. O sea, yo creo que concuerdo 100%, nadie va a opinar diferente, que si no hay una política pública no hay comunicación. Sin embargo, me parece que deberíamos profundizar un poquito más, ¿no? Porque las instituciones públicas tienen cometidos legales. Ningún gobierno parte de cero, la ciudadanía tiene una idea de cada uno, del Estado en general, de las diferentes formas o parte del Estado, una credibilidad o no, más allá del gobierno y de lo que el gobierno proponga. Y muchas veces las campañas electorales, que son comunicación electoral o política, también generan expectativas nuevas. Entonces, me parece que no alcanza solamente con pensar en estrategias de gobierno, con políticas públicas, sino que también tenemos que saber que esta no se aísla de una comunicación de Estado en un tiempo muchísimo más largo y que la escucha no alcanza únicamente con la gestión concreta del gobierno o lo que acaba de ocurrir o si tuvimos una crisis o no, sino que parte de una reputación previa y una confianza o una apuesta. Digamos, te estoy estudiando, te vengo observando y quiero ver si seguís siendo el desastre que yo creía que eras, si eras bueno en algo y lo perdí. Me explico, lo que quiero decir es que siento como que la escucha activa que el Estado tiene que tener es complementario pero paralelo a la escucha que tiene que tener el gobierno. Y más allá de las redes sociales en las cuales confío muchísimo, me parece que si no tenemos un sistema realmente serio de investigación sobre la credibilidad, la reputación, la confianza y lo que cuáles son los temas que más le interesan a la ciudadanía,
creo que estamos pecando de la soberbia eterna de quienes trabajan en el poder, ¿no? O sea, yo creo mucho en colocar las cosas en agenda y para eso los comunicadores organizacionales y del Estado necesitamos tener estrategias, pero también hay expectativas del público que están en agenda gracias a ellos y no gracias a nosotros, ¿no? Entonces siento como que no alcanza con que la prensa sea nuestra fuente, sino que hay que preguntarle a la gente lo que la gente quiere con técnicas de investigación en comunicación, ¿no? Que no es lo mismo que técnicas de investigación política, que me parece que ahí a la academia, al Estado, le hace falta como desarrollar. Y lo otro que quería era como felicitarte por el estudio que estás haciendo, o sea, me encantaría colaborar contigo gratuitamente. Me parece muy importante que el Uruguay se cuestione qué es lo que está haciendo desde el punto de vista de la comunicación profesional. Y discúlpame que me toca, pero no nos dejes para el final a los entes autónomos, porque estamos, justo el mío no, pero las empresas públicas capaz que viven, están más cerca de la ciudadanía de lo que el Poder Ejecutivo se anima a aceptar, ¿no? Y creo que ahí es donde se juega el partido todos los días y yo no te cobro, te doy una mano. Gracias. Gracias, Isidra. Y había otra mano por acá y terminamos. Buenos días. Esta es específicamente para Caterina. Cuando, bueno, toda tu presentación, ¿no? Que hablabas también esto de construir estas nuevas identidades o reflexionar sobre esta impronta o esta marca INAU, también pensaba qué lugar juega los proyectos cogestionados en los territorios, o sea, las voces que enuncian y que también colaboran a pensar una imagen sobre los proyectos INAU en los barrios, en las comunidades, que son ejecutadas y llevadas adelante por la asociación civil y que también somos constructoras de discurso, y dónde está ese vínculo a nivel del trabajo de la comunicación también, ¿no? del instituto. Bueno, nosotros nunca hablamos del INAU oficial. Nosotros tenemos un término que capaz que es muy íntimo, que se llama sistema INAU, justamente porque no somos para nada poco conscientes de que sin la sociedad civil no construimos nada de lo que estamos haciendo. En ese sentido, para nosotros es un actor clave la sociedad civil. Y los espacios de escucha con la sociedad civil tienen que ver con los proyectos y se dividen por los programas. Comunicación colabora con esos espacios de escucha en la construcción en diversos programas, en los cuales siempre los involucramos porque son nuestros referentes en territorio. No nos podemos olvidar de quienes bajan la política a lo operacional, con los gurises. Entonces, yo creo que sus aportes siempre son bienvenidos y bien tomados en todas las reflexiones y en todas las construcciones de planes o políticas de comunicación que nos involucran como instituto y como cogestor de la sociedad civil. No sé si te respondí. Por ahí un poquito pensando lo que vos planteabas, ¿no? De la comunicación del Estado y del gobierno. Digo, el Estado es cierto que tiene un momento y sobre todo cuando yo pienso hoy en Argentina, digamos, es tan distinto el gobierno que está hoy y el gobierno que teníamos antes y las posibilidades que había, ¿no? Para trabajar la comunicación en el gobierno anterior y en este gobierno, que me paro en el rol en el Estado. Me paro en el Estado, ¿por qué? Y sobre todo me paro en aquellas organizaciones que son parte del Estado, que son parte del gobierno incluso, para pensar cuáles son los intersticios que este gobierno me deja para seguir comunicando, y me apoyo sobre las organizaciones sociales o nos apoyamos sobre las organizaciones sociales, ¿no? Por ejemplo, estamos haciendo una experiencia en la Universidad de la UBA, una experiencia con los sitios de memoria. Los sitios de memoria en 2015, 2016 pasaron a ser parte, en el 2014 pasaron a ser parte del gobierno nacional. O sea, se crea una dirección para que estos sitios de memoria, ¿saben lo que es los sitios de memoria? Son,
son los sitios en donde hubo represión y se marcan, ¿no? Son marcados como para recordar que pasó eso en la Argentina, ¿sí? En donde se construye la memoria y todo el tiempo se está pensando cómo se construye esa memoria. Hoy yo les contaba, ¿no? Hay un debate respecto de si son 30.000 desaparecidos o no son 30.000 desaparecidos. Ahí hay una disputa por el sentido respecto de eso, ¿no? Los sitios de memoria hoy son parte de la estructura del gobierno, ¿sí? Y como en el momento, en el 2014, cuando se crean, había un clima favorable para trabajar desde una perspectiva distinta el tema de derechos humanos, nadie cuestionó que fuera parte de la organización del Estado, del gobierno, ¿sí? Nadie lo cuestionó. Y no tuvieron o no se apoyaron en organizaciones sociales para hacer su gestión, la gestión de la memoria, de la construcción de la memoria, ¿no? Entonces, hoy se encuentran en una soledad absoluta, en donde son parte del gobierno, pero se sienten parte del Estado, en donde tienen la responsabilidad de construir una mirada respecto de lo que son los derechos humanos diferente a la que el gobierno está planteando, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo desde la facultad, desde la carrera de comunicación? Lo que estamos haciendo es decir, bueno, construyamos otras redes, ¿no? Con los sitios de memoria, construyamos otras redes, sumemos a organizaciones sociales, sumemos a la universidad y que ese espacio sea diverso y que esté el Estado representado para la construcción de esa memoria y que ese sitio de memoria, que es parte de la estructura del gobierno, sea un actor más en la construcción colectiva de esa memoria. Digo, ahí, ¿no? Me parece que nosotros tenemos mucho que aprender todavía cuando pensamos en el gobierno. El gobierno no son solamente aquellos funcionarios que ocupan un lugar, sino que tienen la responsabilidad de ir construyendo otras redes para gestionar la cosa pública. La cosa pública no la puede solamente gestionar el gobierno o los funcionarios. Lo que pasa es que la construcción de estos espacios es compleja, digo, entran en juego muchas otras visiones y otras miradas que a veces son agotadoras, pero es de la única manera que se pueden sostener procesos más largos en el tiempo también, ¿no? No sé si respondí. Sí, claro. Sí, no. Sí, es tal cual. Bueno, sí, tal cual. Sí, pero te voy a decir algo y te lo voy a ejemplificar, digamos, con la experiencia personal, ¿no? El 10 de diciembre, cuando asumió el gobierno macrista, yo estaba trabajando en la oficina de prensa del Ministerio de Industria de la Nación, ¿no? Y hacía 4 o 5 años que estaba trabajando ahí, veníamos desarrollando toda esa experiencia de comunicación y demás. Y bueno, el 10 de diciembre aparecieron los asesores macristas, ¿no? Como corresponde. Y yo casualmente estaba mirando un video de María Eugenia Vidal para ver cuál había sido su discurso
en el acto de asunción a gobernadora de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y entra un chico joven, ¿no? Con la mochila adelante, todo, ¿no? Un yupi hermoso. Y me dice, ay, qué lindo lo que estás mirando. ¿Cómo te llamás? Teresita. Qué lindo lo que estás mirando. ¿No te emociona? Sí, hasta las lágrimas, ¿no? Me emociona muchísimo, ¿no? Lo que está diciendo esta señora me encanta. Sí. Ah, no, bueno, decime Nacho, no me digas Ignacio. Y aparte al ministro, díganle Pancho, no le digan Francisco ni ministro. O sea, yo dije, este es mi último día acá. ¿No? Digo, igualmente, pero me dio la curiosidad. Igualmente me quedé hasta el 30 de diciembre, me dio la curiosidad, ¿no? De saber qué iban a hacer con la comunicación. Te juro, me dio la curiosidad, ¿no? Entonces, allá por el día 20 apareció Sabrina Romero, que iba a ser la directora de comunicación o la secretaria de comunicación. Hola chicos, ¿no? Todas, ¿cómo están, chicos? Éramos todos chicos, ¿no? Entonces, yo me llamo Sabrina, no me digan de otra manera, yo me llamo Sabrina y ustedes saben que el ministro no le gusta que diga el ministro, se llama Pancho y Mauricio nos dijo. Yo digo, estás poniendo en tensión ahí y estás construyendo una identidad, ¿no? Estás construyendo una identidad de gobierno a la que podés estar o no de acuerdo. Y lo que Sabrina nos dice ese día fue, nosotros desde el Ministerio de Producción, porque le cambiaron el nombre al Ministerio de Industria, vamos a combatir la pobreza, vamos a luchar contra el narcotráfico y vamos a unir a los argentinos. ¿No? Entonces yo decía, ¿el Ministerio de Producción va a combatir el narcotráfico? ¿No? Entonces, y ahí yo entiendo, yo me podría haber quedado en el Ministerio de Producción porque yo tenía un contrato muy interesante, pero no me sentía con la capacidad psíquica. ¿No? A ver, pero la otra cosa, por eso yo rescataba lo que ayer Cecilia decía respecto del contexto, ¿no? Del contexto y de cómo va conformando el campo profesional y qué haces vos ahí, digamos, porque el campo profesional se reconfigura, están pidiendo otra cosa, pero yo qué hacía ahí, digo, de última, incluso ellos no me iban a querer a mí ahí, porque yo les iba a hacer propuestas que son totalmente antagónicas con lo que ellos están esperando de mí. Digo, y entiendo lo que vos decís, que hay un gobierno que tiene una responsabilidad política y una perspectiva respecto de sus políticas que alguien las tiene que comunicar. Obviamente no era yo y muchos de mis compañeros de los que estábamos ahí. Digamos, ellos necesitan otras miradas para comunicar. De hecho, las tienen, digo, ¿no? De hecho, las tienen. Por eso yo te puedo decir que, si querés, existe la misma mesa de comunicadores, pero esa mesa de comunicadores tiene otros objetivos, otras perspectivas políticas, otras maneras de gestionar, otros contenidos, otra manera de encarar a la ciudadanía y lo peor de todo, para mi gusto, ¿no? Es que no se pregunta qué dice el ciudadano. No se lo pregunta, no le interesa saber qué es lo que dice el ciudadano. Porque lo que están interesados en este lugar que yo te decía están interesados en el lugar de la emisión, en lo que yo tengo para decir, no en lo que yo tengo para escuchar, ¿no? Y una cosa que por ahí, ya con esto cierro, una cosa que yo discutía mucho, ¿no? Cuando en el periodo, ¿no? de las elecciones en Argentina es, bueno, no, comunicamos mal, muy mal comunicamos muy mal, todo pasa a ser comunicación. Entonces yo discutía con mis compañeros, digo, ¿y la gestión política? O sea, a ver, digo, es esto, ¿no? La gestión política, ¿de quién era? ¿Nuestra, de los comunicadores? ¿Era la gestión política? Ayer un compañero remarcaba mucho esto de la gestión y de la gestión política, ¿no? La gestión política era nuestra, nosotros comunicábamos gestión y escuchábamos a la ciudadanía, ¿no? ¿Y cuánto escuchamos a la ciudadanía para cambiar esa gestión política?
¿no? Entonces ahí me parece que esto quizá es muy básico y digo, pero sigue siendo importante, ¿no? Hay cosas que a veces son tan básicas que siguen siendo importantes por lo básicas que son. Hay 3 maneras de construir vínculos con nuestros interlocutores. Una es los medios de comunicación. Digo, hoy el gobierno nacional tiene 6.000 millones de pesos para comunicar en pauta publicitaria y para usar en todos los medios de comunicación, y ahí tenemos una polifonía de medios, ahí ya hay como un discurso único, ¿no? En los medios de comunicación, eso ya sabemos, ¿no? A nivel tanto nacional como provincial como municipal, tenemos, de la ciudad de Buenos Aires tenemos toda esa plata que se derrama en los medios de comunicación. La otra forma de construir vínculos con la ciudadanía es, bueno, la relación que tienen los distintos actores, ¿no? Y con el sistema político. Pero la más importante para mí, y la que más impacta, es la experiencia del sujeto con la política y con la política pública. Si ese sujeto no ve que la política y la política pública no transforma su vida, la evaluación del gobierno va a ser contraria a lo que digan los medios de comunicación. Digo, nadie puede contra la experiencia. Y esto lamentablemente, yo lo veo mucho en los políticos. Digo, olvidan la dimensión de la experiencia del sujeto. Digo, no pueden ver más allá de lo que dicen. Ah, bueno, pero los medios de comunicación son mi herramienta para comunicar. No, pero tu política también comunica. Y sabes que tu política está muy en las antípodas de lo que están esperando de vos. Entonces me parece que esta idea de trabajar la idea de la comunicación política tiene este desafío, no desarticular estas 2 ideas que son centrales, la comunicación y la política. La comunicación política no es solamente por la lucha del significado, sino por la cuestión de cómo se interviene desde la política y cómo se interviene desde la comunicación. Bueno, muchas gracias. Continuamos con la siguiente mesa, porque estamos un poquito sobre la hora. Un pedido a todos. Estamos súper atrasados. Soy el principal responsable por hacer preguntas que requieren respuestas largas. Me hago cargo, pero les pido que el café sea cortísimo, porque si no vamos a terminar teniendo problemas con las siguientes mesas, los